Buenas tardes a todos, queridos hermanos, amigos, todos los miembros de la Escuela de Espiritualidad, los que nos seguís desde la Catedral de Rancagua, la Iglesia del Buen Pastor, la iglesita, la capilla de Santa Teresita de los Andes, en la capilla de Agustín Eguar, todos los que sé que nos seguís desde Colombia, desde España, Ecuador, Italia. A todos un abrazo muy entrañable y mi deseo sincero, mi petición a Dios de que estéis todos en buena salud. En este momento que todos seguimos, por lo menos en esta zona del planeta, aquí en América seguimos todavía en muchos lugares encerrados por causa de la pandemia. Las universidades cerradas, los colegios cerrados y bueno, pues es desde esta clausura que me dirijo a vosotros. Hoy he elegido como tema el tema del Evangelio, pero lo voy a tratar desde Este tema se podría afrontar desde muchos ángulos. Yo lo voy a tratar fundamentalmente desde el ángulo de la intimidad de Cristo con las personas divinas. El Evangelio, cada palabra del Evangelio, dicha por Cristo, Cristo no tiene palabras vacías como nosotros, decimos palabras hoy que al día siguiente las cambiamos. No. Cada palabra del Evangelio está revelando la intimidad de Cristo con el Padre y con el Espíritu Santo. Es decir, cómo se aman, el cariño que se tienen, la obediencia absoluta, el amor absoluto en el que viven sin desamor alguno, la entrega incondicional del Hijo a la voluntad del Padre. Pensad que el Evangelio termina con estas palabras. La vida de Cristo en este mundo termina con estas palabras: Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Padre, todo se ha consumado. Todo lo que habías pedido lo he hecho. Es como un tratado, se podría ver desde otro ángulo, en el que se cuenta o se narra la obediencia de un hijo a un padre que culmina con la muerte y después la resurrección. Es desde esta angulación que me gustaría tratar el Evangelio. Pero quisiera recordaros que tenemos necesidad real de un compromiso con las palabras del Evangelio, comprometernos con ellas. El Evangelio es necesario leerlo cada día, un capítulo, medio capítulo, aquello que, o pararse si queréis en aquello que más nos toca, más nos mueve o nos conmueve, y ahí meditarlo, reflexionarlo, interiorizarlo, convertirlo verdaderamente en carne, como Cristo convirtió en carne la palabra de su Padre, que es el Evangelio. Por tanto, es necesario el compromiso del cristiano con la vida de Cristo. El Evangelio es eso, la vida de Cristo, la intimidad de Él con las personas divinas, pero es vida eterna. La palabra de Cristo es palabra de un Dios vivo, porque si Cristo resucita, ¿verdad?, pues es palabra viva, maravillosamente eficaz de un Dios vivo. Y como ese Dios nuestro, ese Cristo nuestro resucitado, vive y vivía dentro de la eternidad, y la eternidad no es tiempo, es un presente perpetuo, pues lo que hizo hace 2000 años está aquí hoy también como referente con esa palabra para todos nosotros, y lo será para todos los miles de años que sucedan al día de hoy, dentro de la vida de la Iglesia, dentro del cristianismo. Bueno, vamos a empezar con una pregunta y la vamos a ir desarrollando. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué contiene? Ya lo hemos dicho en parte. La intimidad de Cristo con las personas divinas. Dice Cristo: mi Padre me lo ha entregado todo, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Lucas 10:22. También en Mateo 11:27, con una fórmula un poquito distinta, dice: ni al Padre lo conoce nadie sino el Hijo. Todo me ha sido entregado por mi Padre. Y así,
continuará diciendo la palabra del Padre hecha carne en Cristo. Esa palabra que Cristo nos anuncia es la palabra del Padre. Dice en San Juan, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Es decir, todo lo que le rodea a Dios está hecho por esa palabra, por tanto el universo entero está hecho por esa palabra y nada ha sido hecho sin ella. Esto lo dice San Juan en el capítulo 1. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre. La palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Cristo es la encarnación de esa palabra. Cristo encarna la palabra del Padre y la pone a caminar por este mundo. La palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y también dice, la palabra no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Esto lo dice en San Juan 14:24. Es decir, la palabra que os estoy entregando no es mía, es mi Padre que me la está dando a mí. Y yo os la entrego exactamente igual que me la entrega a mí. Esa palabra no creéis ya a la altura de lo que hemos dicho, que es enormemente curativa, enormemente transformante, es de inmensa ayuda, porque claro, es la palabra de Dios, es la palabra con la que hemos sido hechos todos, nuestro riñón, nuestro hígado, nuestro estómago, nuestro cerebro, todo ha sido hecho por esa palabra. Por tanto, cuando Cristo nos resucita es porque conoce bien esa palabra con la que hemos sido hechos, él mismo es esa palabra y por tanto, pues la conoce maravillosamente bien. En la resurrección de Lázaro esto se podría contemplar, ¿verdad? No voy a tener tiempo para desarrollarlo, pero se podría contemplar cómo él mismo se retiene, se queda en el lugar donde está 3 días y llega 3 días después, precisamente, o 4 días después, para poder decir, señores, yo tengo poder sobre la vida y la muerte, yo soy la resurrección y la vida. El que vive y cree en mí, no solo el que cree en mí, sino el que vive en mí. Porque a veces creemos en él en un modo un poco muy sui generis, pero no vivimos en él. Pues el que vive y cree en mí no morirá jamás. Es la experiencia de la fe y la vida, que no es otra cosa, porque al final diría uno, bueno, ¿y qué será la fe? Pues el Cristo que vivo, el Cristo vivido, ese evangelio que vivo cada día por el que me la juego y con el que resuelvo todos los conflictos que se me van apareciendo en mi vida día a día, en mi mente, en mi corazón, en mis sentimientos, todo eso lo voy resolviendo siempre a la luz de su vida, a la luz de su evangelio. San Pedro, escuchándole a Cristo, un hombre sencillo, un pescador, a lo mejor muy emotivo, a lo mejor pues muy impulsivo, pero amante, ciertamente amante de Cristo. Él dice, cuando le pregunta dónde vamos a ir, cuando él les dice, ¿y no se van ustedes también? Porque los otros 70 se habían ido. Y Pedro le responde, Señor, ¿dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Cristo, en 1000 modos y maneras, nos dice qué es esta palabra. Nos dice que es la semilla. En la parábola del sembrador, en Mateo 13, 3:8, nos dice que su palabra es la semilla, que Cristo, como buen sembrador, esparce en el mundo, cayendo en todo tipo de tierra. Nuestra misión es hacer posible a la semilla que cale hondo en nuestra tierra personal. Es con esta palabra, fijaos bien, y no con medicamentos, como se haría hoy. Un médico pues lleva siempre un maletín, ¿verdad? Hemos visto que lo llevan siempre. Y ahí pues que llevan un fonendoscopio, un estetoscopio, un aparatito para medir un poco los reflejos, algún martillito de estos, ¿no? Los reflejos nerviosos, lleva pues algún antibiótico de emergencia, algún analgésico, en fin, algún antipirético. Bueno, Cristo no llevaba nada. Cristo no llevaba nada de eso. Cristo llevaba solo su palabra. Cristo curaba, hacía que los ciegos vieran, que los cojos caminaran, los enfermos se curaran, los muertos resucitaran. Esa palabra no cabe duda que es enormemente curativa.
Porque ¿qué le dijo a Lázaro? Lázaro, ven fuera. O a la niña, la hija de Jairo, Talita Cumi, yo te lo ordeno, levántate. O al hijo de la viuda de Naín cuando lo llevaban a enterrar. Cristo usa esa palabra, que es la palabra de Dios, que es Dios mismo, y la palabra pues estaba junto a Dios, y la palabra era Dios, es esa misma palabra con la que Cristo cura, sana, resucita. Y es la misma palabra que está en el Evangelio. Por tanto, esa palabra es enormemente curativa. Él llega a decir, en otra ocasión distinta, en San Juan también, mis palabras son espíritu y son vida. Es decir, no son las palabras humanas, llenas de ruido, las vuestras, que para decir sí, pues un inglés hace un ruido, un francés otro, el español otro. No es un problema de los ruidos, por decirlo así, del lenguaje. Los lenguajes tienen una forma de expresarse a través de estas palabras, o de esto, vamos a llamarlos ruidos para no confundir a nadie, pero el lenguaje es muy profundo. ¿Qué lenguaje habla Dios con el ser humano? Pues habla todos los lenguajes y al mismo tiempo ninguno. Es el lenguaje del amor, que de amor a amor, pues se comunican maravillosamente, y el amor ya es conocimiento, y el amor ya es deseo, y el amor es ya sentimiento, y el amor es ya lenguaje. El amor, así como Dios lo presenta y constituye los lenguajes humanos, pues ese lenguaje, o nosotros el lenguaje humano, tendría que estar hecho a imagen del lenguaje de las personas divinas. Y en el lenguaje de las personas divinas, que es amor puro, no cabe en ese lenguaje la palabra mediocre, o la palabra vulgar, o palabras obscenas, no cabe en ese lenguaje, porque es amor puro. Nosotros los seres humanos sí que tenemos un lenguaje que desde luego muchas veces, porque nace de la ira, nace de la intolerancia, o de la impaciencia, o del orgullo, o de la vanidad. Si ese lenguaje ya no es el lenguaje de Dios. Eso es un lenguaje del mundo, y desde luego en muchos casos ni siquiera le conviene al mundo. Es un lenguaje mediocre, vulgar y frecuentemente vacío. Nosotros tenemos muchas palabras vacías. Cristo no tiene ninguna palabra vacía. Dios no tiene palabras que no estén llenas de vida, no estén llenas de sentido, de dirección, de significado para cada uno de nosotros. Por tanto, la palabra más exacta a la que podemos recurrir para curarnos realmente, yo diría en el alma o en el espíritu, y también corporalmente, porque cuando el espíritu vive ese estado de libertad y ese estado de paz y ese estado de seguridad, que no depende de las cosas externas, podemos estar en medio de la guerra, pero el que vive siguiéndole a Cristo, como le pasó a Cristo no lo dejaron nunca tranquilo, ni siquiera, desde que nació estuvo perseguido. Sin embargo, él no perdió nunca la paz, nunca perdió la paz, y mucho menos la libertad. Por tanto, cuando le seguimos a Él, le seguimos de verdad, toda esta paz, toda esta seguridad, toda esta libertad, nos dan a nuestro organismo, una especie de salud que en otras circunstancias no tenemos. Una persona que viviera constantemente inquieta por sus constantes errores, faltas, en fin, ir detrás de sus defectos, pues no cabe duda que ese estado de intranquilidad lo transmite a su fisiología. ¿Cuántas veces hemos visto, a lo mejor lo que voy a decir es un ejemplo banal, pero cuántas veces hemos visto en medicina que una úlcera de estómago, ante la incertidumbre para algún paciente de que pueda ser un adenocarcinoma al estómago, pues resulta que le produce, claro, un estado de estrés en el campo psicológico y al final espiritual. Es decir, hay un espíritu que se ve afectado por un hecho que no está bien asumido, y que a lo mejor es solo la incertidumbre, no se sabe, es otra cosa. ¿Y cuántas veces un problema de carácter espiritual se convierte en carácter psicológico y finalmente en una úlcera de estómago? Es decir, el camino hacia arriba y hacia abajo es el mismo.
pero lo que es curativo, lo que es sanativo, ahí donde está realmente el poder o la potestad, para que realmente esa enfermedad de alguna manera se interrumpa, es en el espíritu. Es el espíritu el que puede, echando mano de la psicología y poniendo paz a la psicología y poniendo libertad, hacer que esa tensión excesiva con la que está viviendo un hecho efectivamente pueda hacer que desaparezca esa úlcera inicial o esa gastritis difusa que ha empezado ahí por esa tensión al que está sometido. Por tanto, esta palabra de Cristo, la palabra es enormemente curativa. Cristo lo repite: mis palabras son espíritu y son vida. No son solo fonemas, ruidos, no. Mis palabras están llenas de espíritu y llenas de vida eterna. Fernando Rielo nos dice: el Evangelio es el testamento nuevo en el que Cristo dejó testimonio de que la misión de su vida, de su santidad y de la redención de sus hermanos fue un acto de obediencia al Padre. Su plegaria maestra en la cruz proclama el fin de su misión: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, todo se ha cumplido. Juan 19:30. La resurrección de Cristo hace que el Evangelio sea palabra viva de un Dios vivo. Es libro de actualidad, universal y ecuménico, en el sentido de que hacia él se orientan todos los textos sagrados de las otras religiones, dándoles dirección y sentido. Al mismo tiempo, es un texto muy olvidado por parte de los católicos. ¿Cuán distinta sería la vida de la Iglesia si tanto los religiosos como los diocesanos, los prelados, los laicos resolvieran todo conflicto externo e interno, mental o afectivo, a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra de Cristo? Cuán distinta sería la vida de la Iglesia. Y si somos 1.600 millones de católicos, pues cuán distinta sería la vida del mundo. El Evangelio, nos sigue diciendo Fernando Rielo, es un libro de actualidad, donde existen unas vivencias, unos temas vitales dignos de ser vividos, porque efectivamente modifican las características del vivir personal y colectivo. Es un libro cuyo tema, cuyo contenido, su sentido íntimo, su sentido moral, es fundamental para nosotros los cristianos. En otro texto sigue diciendo: el Evangelio posee una exposición completa de las lecciones que son necesarias para practicar el mandato de la perfección. No falta ninguna, y se da entre ellas un orden perfectísimo. El Evangelio resulta la biografía que un hijo escribe sobre su padre, su gran amigo el Espíritu Santo y sobre María. En síntesis, un libro de familia y sus peripecias. Dice Cristo en el Evangelio: si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he hablado, esa le juzgará el último día. Porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre que me ha enviado me ha mandado lo que tengo que decir y hablar, y yo sé que su mandato es vida eterna. Por eso, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho a mí. Juan 12, 47, 50. Todos los métodos de oración y penitencia son capaces de ayudar a cierto número de almas, pero el Evangelio, el método del Evangelio es universal. Acoge y alimenta a todos los cristianos y se injerta en todas las civilizaciones y razas. Porque Cristo está hablando a esa constitutividad o filiación divina que cada uno de los seres humanos, independientemente de que crea o no y la religión que profese o no, todos los seres humanos lo tienen esa filiación. Tienen un amor que les es constitutivo, tienen una creencia y tienen una expectativa. Por tanto, Cristo está potenciando todo eso con el Evangelio que ya cada uno de los seres humanos tiene, en razón de ser hijo de Dios, lo acepte o no lo acepte, eso está ahí constitutivamente. Un ser humano puede decir: yo no creo en Dios, pero no puede dejar por eso de amar, de creer y de esperar.
Y eso le es constitutivo. Y no viene ni de la carne ni de la sangre. Eso viene, como dice Cristo a Pedro, esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. Esto te lo ha revelado mi Padre Celestial, que está en el cielo. Por tanto, es un texto universal. Acoge y alimenta a todos los cristianos y se injerta en todas las civilizaciones y en todas las razas. El Evangelio es el amor de Cristo vivido y testimoniado entre cristianos. Es condición indispensable para la transformación del mundo. Nos dice Fernando Riel. El Evangelio es el código en el cual se encierra el saber y el poder de Dios. La clave de este código es la generosidad o el amor, por el cual podemos adentrarnos en la intimidad de un padre que engendra un hijo y lo envía encarnado en la naturaleza humana, al ser humano. B, en la intimidad del hijo que nos dice cómo ir al Padre con su palabra y con su ejemplo. Y C, en la intimidad del Espíritu Santo, de un Espíritu Santo que, revelado por el Hijo y enviado por el Padre y por el Hijo, nos lleva a la plenitud de la verdad divina y dar unidad, dirección y sentido a todo lo que es y existe. El amor encarnado en Cristo es el camino, la verdad y la vida que nos da la clave de este código. El Evangelio contiene todo esto que estamos diciendo. El amor encarnado de Cristo es el camino, la verdad y la vida que nos dan la clave de este código que es el amor, la generosidad. Y como Él lo llevó a su expresión máxima, a su expresión plena, no ha habido alguien que haya amado desde luego tanto y con tanta pasión y entregando la vida en el modo que lo entregó. Como no hay más ser ni pensar después de este hecho, pues entonces Cristo se convierte en el acme, en el punto central hacia el cual todas las razas, todas las religiones y todos los pueblos se ordenan, independientemente de la fe que tengan, en razón de esa filiación divina que es para todos los seres humanos, como hemos dicho ya. Podríamos terminar con esta pregunta: ¿cómo nos ayuda el Evangelio? ¿Qué nos pide? Bueno, lo primero es, desde el punto de vista de la mente o del intelecto, de la mente humana, pues que hay que aceptarlo, que hay que aceptar intelectualmente el Evangelio. Yo hay una cosa que no he hecho nunca, ¿no? Creo que ha sido por inspiración, ha sido ayudado por él, porque cuando yo empecé era muy joven y desde luego bien poco sabía de tantas cosas que eran necesarias saber. Pero no he ido nunca a discutir con el Evangelio. No se me ocurre ir a discutir con él, es decir, Cristo, tu Evangelio, pues, bueno, esto que dices aquí es para San Francisco de Asís, o para San Ignacio de Loyola, o para Santa Teresa de Ávila, esto no es para mí. O decirle, mira, parece ser que yo tengo ideas muy importantes y las que tú tienes pues lo son un poco menos, y entonces ponlas ahí porque parece que es un agujero que tiene el cielo y por ahí se le cae algo. No, la actitud sencilla, normal, de alguien que reconoce que Él es Dios, es que tú eres mi Dios. ¿Y yo quién soy? Yo nadie. ¿Y cuál será mi tendencia desde ese momento? Pues que te alaben a ti, que te glorifiquen a ti, darte gloria a ti. Yo no tengo ninguna gloria, salvo la que tú me puedas dar, pero ninguna. Y este mundo, pues está claro que no tiene ninguna gloria que darme. Basta ir al cementerio para verlo. Que tú seas el amado, el querido, el seguido, el aplaudido, y yo, pues yo nada, si yo soy feliz en el fondo, muy feliz de que tú seas Dios y de que yo sea el pecador, de que tú seas Dios y yo no sea nadie. Que es lo que se ve al final, cuando uno se encuentra con la grandiosidad y la dimensión tan honda y tan profunda del Evangelio, que no somos nada, que si somos algo es porque Él está en nosotros y porque Él alimenta todo este proceso y nos ayuda a seguir adelante y se une a nosotros y su piedad, su misericordia, en fin. Somos alguien por eso, pero por Él, no por nuestros méritos, ¿no? Por lo menos los míos. Yo, a lo mejor ustedes detrás de la cámara hay alguien que los tiene mucho más grandes, seguro, pero no por méritos personales, sino por el amor que nos tiene, por la gran misericordia, como dice el presidente general nuestro, en casi todos los encuentros que tiene a través de los Motus Christi, con los jóvenes y los adultos, dice siempre lo mismo: un padre que nos ama con locura,
Pues eso, Dios nos ama tanto y con tanta locura, porque es verdadera locura que nos ame, uno cuando se mira un poquito y dice, joder, qué poco me merezco, ¿no? Y sin embargo, cuánto me aman y cuánto me quieren, ¿no? Bueno, pues eso, cuánto me quiere Él. Eso me tendría que llevar a lo mejor a hacer una reflexión y decir, bueno, si me ama tanto Él y me perdona tanto todos los días, pues a lo mejor yo tengo que ser también honesto, ¿verdad? Y amar a los demás y perdonar a los demás, pues con toda la fuerza de mi corazón, porque con toda la fuerza del corazón Dios lo está haciendo conmigo. Y todos los días, además. Bueno, volviendo al texto, pues el Evangelio tiene que ser aceptado, ¿verdad? Puede que no lo entendamos. Hay muchos capítulos y sobre todo cuando uno empieza a leerlo al inicio, porque aquí habría que leerlo, no sé, a lo mejor en un año lo lees todo entero, todo el Nuevo Testamento, porque se trata del Nuevo Testamento, no del Viejo por ahora, y leído pues, un año, ¿no? Pues al año siguiente vuelves otra vez al capítulo 1 de San Mateo y terminas en el último del Apocalipsis, y en el 2022 pues haces lo mismo y hay un momento en que pasando 1, 2, 3, 5 veces por el mismo capítulo ya empiezas a entender por visión espiritual, por ayuda del Espíritu Santo, empiezas a entender y a ver con claridad cosas que no entendías antes. Yo habré pasado, no exagero, 1000 veces por cada capítulo, por cada frase, puede ser hasta 2000, no lo sé, pero lo que es cierto es que cada día que lo leo, y queriendo salir de la rutina de alguien, porque al final leyendo y leyendo te aprendes de memoria muchos versículos, muchos trozos del Evangelio. No, saliendo de esa rutina y queriendo encontrarme con esa palabra viva de Él, uno descubre cada día un inmenso mundo, un inmenso cielo ahí dentro, pero al mismo tiempo vas descubriendo también las lagunas que todavía tienes y que de alguna manera tienes que ir colmando ayudado por la gracia, ¿no? Él lo dice muy claro, ¿verdad? Si alguno me ama, cumplirá mis mandamientos, pero lo primero es amarle a Él. Lo primero es que yo me enamore de ti. Porque todos tenemos experiencia de lo que pasa cuando uno se enamora, ¿no? Vamos, que está allí media hora antes si es necesario esperando, ¿no? Vamos, como dice la gente, que es que le brillan los ojos, que uno le mira y dice, sí, este está enamorado, ¿no? Es decir, cuando uno realmente se enamora, de verdad, uno se da cuenta de que es capaz con ese amor y la fuerza que ese amor le da de enfrentarse a todo aquello que puedan ser los mandamientos del mismo, que pueden ser las exigencias de esa persona. En el Evangelio pasa eso. Dice Cristo, si alguno me ama, pues cumplirá mis mandamientos. Bueno, enamórate de mí y verás qué fácil es que cumplas realmente eso que te estoy pidiendo. Porque enamorarse de mí no es una cosa abstracta, es enamorarse de mi modo de amar, de pensar, de sentir, de hacer, cómo lo hago, cómo me poso en las almas, cómo asuelvo, cómo me entrego a cada uno. Bueno, todo eso me lo va entregando a través de cada página del Evangelio, así como me lo entrega en la Eucaristía y en la oración. Cada página del Evangelio me va entregando eso. Bueno, hay que aceptar el Evangelio aunque no se comprenda muchas veces. Es decir, no significa comprensión, sino aceptación. Lo acepto, lo meto en mi corazón y no sé en qué momento lo voy a necesitar esto, pero ahí se queda. Y llegará un momento en que lo voy a necesitar y ahí echo mano porque ahí está guardado profundamente en mi espíritu. Mi mente, iluminada por la fe, sabe que es Cristo el que habla y sabe que todo lo ha hecho bien. Es por tanto la aceptación de Cristo mismo a través de su doctrina. Acepto lo que Él me está diciendo en cada momento, aunque pueda darse, que no lo comprenda. Y hay muchas veces que no se comprende. Hay cosas en el Evangelio que por hacer una referencia inmediata a algo que ya no existe en nuestra historia, pues a lo mejor al no comprender el término, pues no comprendo la acción. Bien, eso se puede dar, y eso de hecho se da. Pero una cosa es la comprensión y otra cosa es la aceptación. El segundo punto, ¿cómo nos ayuda el Evangelio? Pues nos ayuda a resolver los conflictos de las pasiones, de los defectos que nos dominan, de los vicios que tenemos, de las malas inclinaciones, en fin, de todo ese mundo que a veces nos parece que no es ni siquiera un pecado, pero que es el campo de cultivo en el que nacen las faltas cotidianamente contra los demás. Y son como ese campo de cultivo que no nos permite vivir una caridad entrañable con los demás. Ahí tropezamos, ese es un punto. Y Cristo nos dice, pon en marcha mi evangelio. Cada vez que llegue algo
Bueno, tienes que estar en un estado de oración continua, porque claro, sin esa oración continua, la oración continua es previsora, te da visión larga, muy larga, y te va avisando, te dice, está por llegar el problema. Bueno, ahí es donde yo ya, con la palabra de Cristo en el corazón y en el espíritu, espero a ese problema y ya le tengo una solución evangélica. ¿No? Podríamos, no sé, poner algún ejemplo práctico, ¿no? Algún ejemplo práctico. Dice Cristo, si quieres venir detrás de mí, pues niégate a ti mismo, coge tu cruz y sígueme. Y uno se pregunta, Señor, ¿en qué no me estoy negando y necesitaría negarme? Y Cristo me dice, bueno, mira a ver en tu oración cuál es el defecto que te domina. Primero, vamos a empezar por ahí. Y el defecto que me domina, pues de repente es, para uno la soberbia, para otro es el orgullo, para otro la vanidad, para otro es la lujuria, para otro, en fin. Cada uno tiene uno, dos o tres, o uno solo, defectos que le dominan y que le dominan porque uno ve que claramente le quitan la libertad, no le permiten realmente vivir una vida espiritual, yo diría, extraordinaria, libre y en paz. Y por otro lado, ese defecto que te domina destruye frecuentemente la caridad que tienes que vivir con tu prójimo. Bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Pasarme ahora la vida mirando a mis defectos? Mirando a este defecto, a aquel defecto, al otro defecto, porque todos tenemos muchos. Y no se trata tampoco de tratar de arrancarlos, porque no es necesario, todo ese material se va a quedar en la tumba. Es necesario que con la fuerza de nuestra vida espiritual los reduzcamos a la raíz, los tengamos ahí. Sabemos que están las raíces ahí, pero no se manifiestan. Lo importante es que no se manifieste y que yo tenga pues la posibilidad en mi espíritu, con la fuerza de mi espíritu, con la gracia y sobre todo con la gracia santificante, la posibilidad de poder, llevando el Evangelio a mi corazón y a mi mente en ese momento, resolver ese conflicto de tal manera que voy reduciendo a la raíz el defecto. No es necesario arrancarlo. Y la otra cosa es, pues que más que estar pendiente siempre del defecto, que esto sería, pues eso que se ha dicho alguna vez, ¿verdad? Como el perro, pues atento a su propio vómito todo el día, pues en vez de estar pendiente de tu propio defecto, ¿por qué no te dedicas a vivir la virtud contraria que necesita ese defecto para ser de alguna manera corregido? Vamos a ver, ¿qué defecto tiene usted? Pues mire, yo tengo el orgullo. Bueno, ¿qué virtud cree usted que tendría que practicar? Porque ¿por qué es usted orgulloso? Se defiende de todo, se defiende a todas horas, de lo bueno y de lo malo. ¿Qué hace? De lo bueno que tiene dentro de usted y de lo malo. Todo lo defiende, y lo defiende como un gato panza arriba. ¿Pero le sirve eso para ser santo? No, no le sirve todo eso. Bueno, pues ese defecto dominante, que es el orgullo, ¿por qué no se dedica usted, verdad, mirándole a Cristo? Porque Él dice que Él es el modelo de la humildad. ¿Se dedica usted a vivir la humildad? A buscar en todos los modos posibles de alegrarse más por el éxito de los demás que por el propio. Buscar la felicidad del otro antes que la mía. Buscar, como hace la Virgen María, ser esclavo de la gracia, esclavo de Dios y no al final esclavo de mí mismo. El humilde, mirándole a Cristo, entiende lo que es la humildad. No consiste en ir con las manitas juntas y con una especie de corona puesta aquí en la cabeza o por la calle. Eso a lo mejor tiene otro nombre, no lo voy a decir. Pero desde luego eso no es la humildad. La humildad es que mirándole a Cristo, corrijo con su gracia el defecto que me está dominando. Para uno será el orgullo, para otro la soberbia, que se corrige con la misma medicina. Prácticamente hay que tomar el mismo medicamento, la humildad, ¿no? La humildad. Por otro, por ejemplo, será pues la avaricia. Por en vez de dedicarse todos los días a no llorar con lágrimas de cocodrilo, que usted es avaricioso, y estar todo el día pendiente de la avaricia, que además sucede con estos defectos, que más los tocas, más te gusta. Con lo cual al final te diría Cristo, no entres en diálogo con eso. Dedícate a vivir la virtud contraria que exige la avaricia. ¿Qué virtud te exige? La generosidad. Bueno, pues la generosidad. Ahora aquí habría otro grupo de personas que se dedicarían, he visto alguno por ahí caminando por el mundo, a coleccionar virtudes. Y resulta que antes era un coleccionista de defectos y era inmensamente aburrido. Ahora que colecciona virtudes es más aburrido todavía. No se trata de coleccionar virtudes. ¿Qué defecto tienes? La avaricia. Elige la generosidad.
Conviértela en misión, conviértela en ideal. Convierte esa virtud en algo verdaderamente grande. Y verás que por la fuerza misma de esa virtud arrastra consigo todas aquellas virtudes que tienes necesidad para tu vida de santidad, para la tuya, no para la del lado y el otro, sino para la tuya. Para esa vida tuya de santidad tienes necesidad de todas esas virtudes que va a ir arrastrando la generosidad en el camino, porque la has convertido en un ideal, la has convertido en misión, has convertido la generosidad en un modo de vivir. Y entonces por ahí te viene la canonización, por ahí te viene la santidad, pero no tienes que dedicarte en ningún caso a coleccionar virtudes. Luego, la resolución de los conflictos, pues es aquella actividad de la voluntad, de los conflictos a la luz del Evangelio. Es aquella actividad de la voluntad penetrada por la esperanza que busca someter las propias pasiones a la enseñanza de Cristo, recibida en lo que decimos la lección del Evangelio que sacamos al leerlo. Es decir, cuando de forma instintiva surge un actuar motivado por las pasiones, se subsana con las lecciones que el Evangelio me ha ido dando, día tras día, mientras lo voy leyendo. O dicho de otra manera, cuando mis pasiones no se ajustan o me llevan a una actuación no conforme al Evangelio, depongo mis pasiones en aplicación de la frase evangélica que me invita a la virtud. Termino con el último punto, que es brevísimo, y es la unión a la palabra de Cristo sin reservas. Es la unión a esta palabra de Él sin reservas, dejándose guiar por ella, teniéndola presente en todo lo que se piensa, todo lo que se hace y todo aquello que se ama. La palabra de Cristo nos enseña a amar con el amor suyo y no con nuestro amor propio. Este se va modificando, este amor propio nuestro se va modificando en la medida que dejamos entrar su palabra y desplazamos la nuestra. Es verdad que intentamos amar a los demás con el amor propio, el amor de cada uno, y claro, el amor de cada uno, empezando por el mío, está tan lleno de imperfecciones, tan lleno, que si no fuera por el amor de Cristo, si no paso el amor mío propio por el amor de Él, por ese filtro que es el amor de Él, por su Evangelio, pues termino amando a los demás como puedo, como sé, como la vida me enseña o como yo quiero. Cristo nos pide que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Y eso es importantísimo para nuestra vida. Amarnos entre nosotros y a Él con el amor de Él, no con el amor nuestro. Es decir, con el amor divino, no con nuestro imperfecto amor humano. Ya lo he dicho otras veces. En el Nuevo Testamento no somos nosotros el modelo del amor a nadie. En el Nuevo Testamento el modelo del amor a los demás es Él, Cristo. En el Antiguo Testamento dice ama al prójimo como a ti mismo. Bueno, habría que pensar que ahí a lo mejor el modelo somos nosotros mismos, y amamos a los demás como a nosotros mismos. Pero claro, nos amamos tan mal a nosotros mismos, que así terminamos amando a nuestro prójimo. Yo creo que una mirada medianamente honesta a nuestro interior, como dice Fernando Rielo, hacer un poco de turismo por nuestra alma, bastaría un poco para entender cuánto es imperfecto el amor de cada uno y cuánto es necesario, nos es necesario, indispensable el amor divino. Nada más, muchas gracias por vuestra paciencia y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, invocando con esta bendición la salud sobre todos ustedes. Gracias de nuevo.